Volvemos a tocar el tema de Carmen Quinteros en esta etapa del programa, esta instancia del programa, en donde entendemos lo que resolvió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con los votos de Miriam Peña y de Luis María Méndez Riera. Siempre el debate en el expediente se refería a algo procedimental, si es que le expiró o no el plazo al comandante de la Marina para sancionar a Carmen Quinteros por una supuesta falta a la autoridad. ¿Entendemos? Pero en el trasfondo de todo, siempre la discusión giró también en torno a si Carmen Quinteros tenía o no las facilidades para dar de mamar a su hijo, para que su hijo, en ese entonces, de 6 meses de edad, sea beneficiado con su derecho universal a la lactancia materna. Era eso el debate también. Es por eso que uno le puede dar la razón a Miriam Peña y a Luis María Benítez Riera al decir que en el expediente nunca se trató el derecho universal de una madre a dar de mamar a su hijo. Permítame decirles a ambos distinguidos miembros de la Corte Suprema de Justicia que en esta ocasión, a través de ellos, la Corte Suprema de Justicia pecó de algo que se llama deshumanización del expediente. ¿Qué significa eso? Dentro de nuestra estructura penal, civil, pero especialmente en lo penal, dentro de la tramitación de nuestros expedientes, hay una tendencia a deshumanizar el expediente cuando se tratan de derechos que tienen que ver con seres humanos, obviamente. Deshumanizamos los expedientes judiciales en este país. Es eso lo grave. En el fondo, tal vez Miriam Peña y Luis María Benítez Riera tengan la razón. Nunca hablaron de eso, pero el reclamo de la madre era sobre eso. El origen de la nota que hace Carmen Quinteros y que produce el proceso en su contra era que ella necesitaba estar más cerca de su hijo para poder darle de mamar. Es eso. También detrás de todo esto hay un escenario, algo que siempre hablamos acá en Causa Justa. No sé por qué hemos deshumanizado la administración de justicia en este país. Creemos, los abogados, los que aplican la ley, los que la resuelven, los que investigan, que no tratamos de derechos de hombres y mujeres, que no tratamos tampoco de derechos humanos, sino de simples fórmulas jurídicas. A eso nos hemos resumido y tengo hoy la grata presencia de un distinguido académico, profesor, además de otros distinguidos colegas, en este caso en función de Administración de Justicia, que me va a poder dar la razón en ese punto. Hay una práctica, no sé si me explico así, hay una práctica que tiende a la fórmula jurídica y no a la resolución de conflictos. El interés está en la forma, no en el fondo. Y es una pena. Vamos a la pausa. Bueno, cierto. Nos acompañan hoy el doctor académico, docente, una distinguida persona a quien aprecio realmente mucho, ¿verdad? El doctor Florentín López Cáceres. Muchísimas gracias, apreciado profesor, por estar con nosotros. También los distinguidos gremialistas. Por un lado, el presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay, el doctor Ricardo Merlo. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y el presidente de la Asociación de Defensores Públicos, el doctor Martín Muñoz. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Buenas noches, gracias. Nos convoca hoy este tema al cual quiero extenderme en los 2 primeros bloques del programa. Es el tema que tiene que ver con que vez pasada ya se hizo la audiencia pública en el marco del estudio del proyecto de ley
que tiene su origen en una redacción del doctor Florentín López Cáceres para modificar la actual estructura normativa del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Doctor Florentín López Cáceres, no te pido que lo resuelvas, quiero que te extiendas bien para explicar los alcances de esta normativa, la cual se origina en un trabajo tuyo, y el por qué es tan necesaria en este momento. Bueno, la verdad que siempre fue necesaria. Yo tuve la oportunidad de estar en el jurado en el año 94 al 2001. Y en esa época ya había el enjuiciamiento de oficio. Esto comenzó en el año 93. En el 92 se incorpora el jurado en la Constitución. Y en forma muy rara y perversa, las leyes que se dictaron fueron totalmente contrarias a los principios enarbolados por los constituyentes, que era la búsqueda de la independencia de la justicia. En cambio acá, al incorporar el enjuiciamiento de oficio, el juez se convierte en juez y parte. Y se han cometido muchas barbaridades. En nuestra época no usábamos nosotros el enjuiciamiento de oficio, pero hubo un momento en que comenzó a utilizarse este instrumento, donde en estos últimos tiempos ya 9 son los jueces, porque hay 8 miembros y hay un fiscal acusador que es funcionario del jurado, dependiente. Si te parece, si esta persona acusa o no acusa porque no corresponde, le van a echar el cargo. Si es funcionario del jurado, entonces son 9. El partido se juega 9-1 y el enjuiciado no tiene nada que hacer ahí. Y es más, posteriormente hubo ya otras situaciones más desagradables, como ser el enjuiciamiento de los jueces o de los magistrados judiciales por el contenido de sus fallos. Eso es terrible. Terrible. Y es una práctica que se da. Se ocurrió con 2 magistrados, el caso de Emiliano Rolón y el caso del doctor... ¿Tomás de Amén Cárdenas no era? No, eso ya fue antes. ¿Cómo se llama este camarista? Martínez Prieto. Martínez Prieto. En un caso político, Curuguate. Fueron acusados por el Ministerio Público y el jurado debió rechazar eso. El jurado no puede analizar el contenido del fallo de los jueces porque el jurado no es juez del Poder Judicial. ¿Y lo hace? Y claro que lo hace. En el momento que recibe y analiza, y menos mal que no le suspendió a los 2, ¿verdad? Pero le corre el traslado, le embarra ya su imagen. Quiero, en ese punto, 2 puntos que ustedes como magistrados, el doctor Martín Muñoz, doctor Ricardo Melo, seguro que les hace preocupar, que por el trabajo dentro del expediente, por así decirlo, ustedes estén expuestos a ser llevados ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Yo creo que es algo, digamos, que no estaba previsto en la ley y obedece a una práctica política de presión a los magistrados. Yo lo leo así, ¿ustedes cómo lo leen? En el caso de Fiscalía podemos ver algunos momentos en los cuales la ley deja a criterio del fiscal el análisis de los elementos. Por ejemplo, la imputación y la acusación, que el código dice que tiene que hacerlo con certeza. La certeza debe ser interna, el fiscal debe estar convencido. Entrar a cuestionar en un momento de la imputación, a veces hay un clamor popular o un sentimiento de que alguien tiene que ser imputado, pero hay una cuestión procesal y hay una cuestión probatoria que debe de trabajarse para que se haga la imputación. A veces no responde a las expectativas, diríamos, tal vez del sentimiento en ese momento, pero que el jurado de enjuiciamiento ingrese, por ejemplo, en ese momento a analizar si debió imputar o no debió imputar, es una situación bastante compleja. Pero se está dirigiendo ahí en una especie de tercera instancia revisora al jurado de enjuiciamiento de magistrados. No solo eso, sino que aparte está generando como una jurisprudencia de modo paralelo, porque va fijando estándares que para el jurado de enjuiciamiento son necesarios o no necesarios para la imputación, cuando hay todo un marco normativo y sobre todo una evaluación de elementos probatorios para hacer la imputación o para acusar. ¿Te imaginas, Héctor, que un caso se acuse, se lleve a juicio oral, se condene
y ya en el momento de la acusación ingresa el jurado en enjuiciamiento y destituye. Se le condena y después llega a la corte y se confirma la condena. ¿Cómo queda la situación de ese fiscal cuya acusación que no, por alguna evaluación del jurado, no gustó y lo destituye? Puede suceder. El fiscal que sigue continúa con la acusación y llega hasta condena. Que habrá pasado, incluso si hacemos un estudio habrá pasado. Ustedes como defensores públicos, ¿cómo ven todo este escenario? Porque veo pocos defensores públicos que son llevados ante el jurado, pero aún así ustedes, como miembros de un colegiado, por así decirlo, de gremios, han de estar igual de preocupados. Sí, por supuesto, Héctor. Antes que nada, muy buenas noches. Un placer estar de vuelta acá. Con respecto a los defensores públicos, doctor Alegre, la situación es aún más adversa. Resulta que mis colegas fiscales y los señores magistrados tienen y saben a qué atenerse respecto a lo que serían las causales definidas en la ley en cuanto al mal desempeño de funciones. Porque de comisión de hechos punibles, eso ni discutamos, por supuesto, eso está ya establecido y es hasta básico. Pero el problema que se da con los defensores públicos es que anteriormente nos encontramos en la órbita del Poder Judicial. Luego, al descentralizarse funcionalmente e independizarse, las causales quedaron desfasadas normativamente y en la actualidad no tenemos causales definidas específicamente desde la óptica del defensor como litigante, como parte específica y subjetivamente hablando. Entonces, bueno, en este instante nos encontramos con un trabajo armonioso entre los gremios junto a la Comisión de Legislación del Senado. De alguna manera ya presentamos incluso por escrito y lo hemos hecho en la audiencia este lunes pasado en el Senado, en la sala bicameral del Congreso, y hemos expuesto una suerte de revisión de las causales y sugerencias a los senadores proyectistas que estuvieron presentes y de hecho, atendiendo a nuestros argumentos que fueron más que contundentes, fueron razonables, nos dieron la razón y nos dieron de alguna forma también una acogida favorable para que ese tipo de cuestiones sean tratadas. Porque para nosotros las causales son claras en cuanto a que si nosotros vivimos trabajando para garantizar los derechos procesales de los demás, pues más vale que en nuestras funciones los defensores públicos también logren lo propio, claro, en sus funciones y en el enjuiciamiento específico a través del jurado. Entiendo. Doctor López Cáceres, ¿cuáles son los puntos principales de la modificación de la ley que deberían aplicarse? Primero, se suprime el enjuiciamiento de oficio y el fiscal acusador funcionario del jurado. Esas dos cosas se suprimen de entrada. De plano. Se suprime, desaparece. Porque ahí se viola la Constitución. Juez y parte. 16 y 17 de la Constitución se viola directamente. Ocurre que eso es uno. Va en el futuro, en este proyecto, se plantea que acuse el particular litigante y el abogado afectado con garantía, por supuesto, a las consecuencias del juicio. Sí. ¿Verdad? Y al Consejo de la Magistratura. ¿Por qué al Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura es un órgano constitucional. Es el órgano que hizo la convocación, los concursos, para que los magistrados se incorporen al Poder Judicial. Entonces la denuncia no sería ante el jurado, sería ante el Consejo, doctor. El Consejo, sí. Veamos un ratito, te voy a explicar ahí. El Consejo puede acusar en aquellos casos graves que son patentes, que son evidentes. Por ejemplo, cuando se le grava a una persona por orden judicial que está recibiendo dinero. En ese caso, el Consejo de oficio tiene que acusar. Dentro de los 10 días... Disculpame la puntualización. ¿Me está diciendo el Consejo de la Magistratura o me está diciendo el jurado el que... El Consejo tiene que acusar. Esa es la modificación. La modificación ya. Acá ya hay un órgano acusador, es otro órgano constitucional. Mira un poco. Bueno, eso sería revolucionario. Esa es la idea. ¿Qué pasa con la gente que no tiene medios? Sí. Hay mucha gente que litiga y no tiene medios. Y no va a poder garantizar, no va a poder afianzar la acusación ante el jurado. Porque el litigante en particular puede acusar al magistrado, ya sea al fiscal o al defensor o lo que sea, ¿verdad? O al síndico. Pero tiene que garantizar y no tiene plata, no tiene medios para garantizar. Entonces hay que darle la posibilidad de denunciar.
y denuncia ante el Consejo de la Magistratura. ¿Y es el Consejo el que resuelve? El Consejo tiene que tener una comisión de acusación, como tienen los argentinos. Tiene que investigar si corresponde o no, si hay mérito, si se dan las condiciones del mal desempeño, si existe por lo menos principios serios que comprometen la responsabilidad del magistrado. En ese caso va a elevar al pleno del Consejo y este va a acusar. Pretendemos, con un senador estuvimos hablando, que estuvo en el Consejo antes, y él me dio una idea brillante. Me dijo, mira, Florentín, acá lo importante sería que es meter un artículo más para garantizarle a la gente un juicio serio. ¿Cómo se operativiza la acusación? ¿Me lo contás a la vuelta Correcto, al corte? correcto. Y también tengo las posturas de los representantes de los dos gremios, de los gremios del Poder Judicial, porque está muy interesante. Figuras muy interesantes se están planteando acá, ¿eh? Y se está poniendo a un Consejo de la Magistratura como una institución de muchísimo peso, incluso igual que al de la Corte Suprema de Justicia, ¿eh? Los 8 miembros del Consejo de la Magistratura con esta función tendrán un poder enorme, pero está interesante el debate. A la vuelta del corte. Estamos conociendo los detalles de este proyecto de ley que modifica profundamente la vida institucional del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Nos acompaña el doctor Florentín López Cáceres, quien es proyectista de esta modificación. También nos acompaña el doctor Ricardo Merlo, presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay, y el doctor Martín Muñoz, presidente de la Asociación de Defensores Públicos. Doctor Ricardo Merlo, ¿qué ustedes piensan de estas puntualizaciones o qué modificaciones ustedes plantearon al proyecto introducido por el doctor Florentín López Cáceres? Bueno, en la audiencia pública al momento se le presentó por escrito el análisis de las leyes, de los proyectos de leyes, porque son varios. Son varios. Hay 4 o 5 que están. Hay puntos positivos. Por ejemplo, se establece un plazo para llevar adelante todo el proceso, un plazo de extinción. Hay un plazo de prescripción también, porque como sabrás, Héctor, el tema de tener la carpeta guardadita hasta el momento que tengamos algún caso que podamos levantar el teléfono fue una realidad en este país. Sí, fue. Esos son avances importantes en la legislación. El tema de los fiscales acusadores es realmente un tema que tendríamos que sentarnos mucho a ver, porque se concentra ahí un poder muy importante, ¿verdad? Es decir, el poder de recibir la causa, analizar, desestimar, todo eso, y hay que ver, como decía acá el doctor, también constitucionalmente, si tendríamos el marco adecuado. Claro. Que es un análisis y está abierta. El senador Enrique Baqueta abrió a una reunión posterior al evento que se tuvo el lunes, donde convocó a todos los gremios para que con sus representantes nos sentemos a hablar más en profundidad sobre todos estos temas. Y bueno, tenemos cuestiones positivas, cuestiones que tenemos que sentarnos a estudiarlas sobre la viabilidad constitucional, y otras que tal vez que tengan que analizarse, como te decía, el tema de que en algún proyecto de ellos, de ley, las causales que serían la no imputación o la acusación sin elementos, ¿verdad? Que son momentos procesales, insisto, en los que el fiscal y el Ministerio Público, sobre todo, tiene organismos de control, elementos como el control de línea, y también sus organismos como la Inspectoría del Ministerio Público y Auditoría, ¿verdad? Que creo que es más propio que se dirima en ese ámbito interno estas cuestiones, que ponerlas como causales dentro de los proyectos de ley. Entiendo. Ahora, Martín, ¿ustedes cómo piensan este tema que es
impresionante la intención de darle al Consejo de la Magistratura el poder o la capacidad de ser el órgano acusador ante el jurado, lo que dará al Consejo de la Magistratura a sus miembros un poder enorme, mucho más del que tienen. ¿Ustedes cómo reciben eso? Bueno, desde el punto de vista de lo que consideramos como gremio, y es muy importante también lo que mencionó acá el anteproyectista, el doctor Florentín, y lo que dijo Ricardo, es de extirpar esa atribución oficiosa y que las reglas del proceso ante el jurado de enjuiciamiento se acojan no solamente a la Constitución, sino a los pactos internacionales, no solamente de derechos humanos, sino que también a la ley. Y en ese sentido creo que es muy positivo de que las reglas en cuanto al enjuiciamiento sean claras. Y me refiero a varios elementos. Entre los que te puedo citar acá hoy es las reglas de la prescripción, cualquier juicio, y con el respeto que se me merece ese tipo de procesos civiles, cualquier proceso de juicio ejecutivo en la República del Paraguay tienen plazos procesales de caducidad y de prescripción en cuanto al fondo de lo que es ese, por ejemplo, yo pagaré en cuánto tiempo yo puedo ejercer activamente un juicio ejecutivo. Pero cuando se enjuician a altas autoridades, sean estos magistrados, fiscales o defensores, no tenemos ningún plazo, Héctor. Y eso es gravísimo, no solamente inconstitucional, sino que también se violenta el debido proceso, como ya lo mencionó el doctor Florentín, respecto a la capacidad o a la atribución oficiosa, de alguna manera eximiendo responsabilidad a quien de una manera inicial había denunciado a ese operador del sistema. Considero que hay que aclarar una cuestión. El Consejo de la Magistratura intervendría como colegiado excepcionalmente o supletoriamente, como dijo él, en casos emblemáticos. Siempre la responsabilidad de la denuncia se le dará la atribución al particular ofendido, sea este abogado o una persona a través de un abogado. Pero a través del Consejo. Exactamente. Sí, ¿está claro? A ver. Sí. Lo que te está diciendo es que directamente puede acusar el litigante o el abogado afectado, pero garantizando la resulta del juicio. Y el Consejo también puede acusar. Entiendo. Cuando, en casos emblemáticos, cuando es grave el tema, en forma directa y de Pero oficio. será el Consejo de la Magistratura. La denuncia no se va a plantear, ¿de acuerdo? No, esto no es denuncia. Vamos a suponer que ocurra un hecho Sí. de conocimiento público. Sale en la prensa por todos lados. Entonces, el Consejo toma nota de eso. Antes el jurado de oficio ya en esos casos enjuiciaba. Claro. O la Corte normalmente remite esos antecedentes de fiscales o jueces que incurran en graves hechos de mal desempeño o comisión de delito, entonces comunican, le suspenden y comunican el hecho al jurado. Y el jurado de oficio inicia el procedimiento. Sí. Y lo que está mal es eso de oficio. Porque el peor criminal tiene derecho a la defensa. Entiendo. Entonces nosotros pensamos que aún en esos casos, el Consejo de la Magistratura, que es un órgano constitucional, que en la Argentina es el órgano acusador ante el jurado, acá puede serlo perfectamente. Entonces acusa directamente dentro del plazo de 10 días del hecho u omisión grave. En los demás casos va a actuar conforme a la denuncia que reciba de la gente, particularmente de los litigantes, Sí. de la gente, que no tienen medios. Eso van a denunciarle. Pero el Consejo de la Magistratura va a tener un papel clave en el proceso que no tenía antes. Claro, va a tener como acusador y va a tener su responsabilidad. Vamos a suponer que ocurra un hecho grave y no actúe. Entonces es causal de juicio político eso. ¿Qué instancia está finalmente, doctor Ricardo Merlo, estos proyectos de ley que van a homologarse, van a estar en un solo proyecto de modificación? No sé cómo se va a discutir. Ya pasó la etapa de audiencias públicas. ¿En qué momento entrará en análisis o debate en el Congreso? Bueno, lo que se generó ahora es un espacio de análisis con la comunidad regulada, es decir, con todos los operadores del sistema de justicia, que es muy importante eso. Y quisiera rescatar un poco lo que decía acá el doctor. Acá es muy importante acordarnos de que la Constitución Nacional dice que en todo proceso del cual derive sanción, se deben respetar las garantías en el proceso que está en el 17 de la Constitución. Y eso es lo que tenemos que tratar de plasmar. ¿Para qué? Para que en estos proyectos de leyes el jurado de enjuiciamiento no sea un espacio de temor,
sino que sea un espacio en el cual el fiscal, el juez, el defensor, que sea llamado o sea convocado, pueda primero ser escuchado antes de que se le enjuicie. Eso es lo primero, ser escuchado y tener acceso a la documentación. El sistema hoy día no da garantías. Hoy el sistema tiene falencias. No. No tiene garantía. Para mí no tiene. Y no cumple La con las pregunta garantías. es directa, Ricardo No Merlo. tiene. Sí, hay que modificar. No da garantías. Porque no cumple con las garantías del artículo 17 de la Constitución Nacional y no genera, y digo que se han hecho muchos esfuerzos por parte, y siempre lo rescato por parte de los miembros del jurado y del doctor Criscovich, sobre todo en su presidencia, en el cual se ha dado un salto muy importante en cuanto a transparencia, como te acordarás, la transmisión en vivo de Sí. los enjuiciamientos y todos esos elementos que hacen a la transparencia, pero todavía no llegamos al punto de cumplir con todos los elementos que están entre las garantías en cualquier proceso del cual derive sanción. Doctor Martín Muñoz. Sí, y no lo decimos hoy. Yo recuerdo que estuve en este mismo programa, estaba más delgado, doctor Héctor Alegre, y recuerdo O sea, estaba que, más delgado antes. claro, y recuerdo que cuando las papas Acaba quemaban, de decir, bueno, que cuando las papas quemaban hace 2 años y la situación era totalmente diversa a la que es en la actualidad, Héctor, era grave la situación y lo dijimos, no tenemos garantías ante el jurado de enjuiciamiento. Y estuvimos representantes gremiales y vuelvo a rescatar esa idea. No es una cuestión que lo venimos a decir hoy cuando ya la situación, como dijo Ricardo, lo dicen hace mucho. esto cuando realmente era tenebroso ir al primer piso de ese ámbito, ¿verdad? Las papas quemaban no era una cuestión fácil. No, yo soy testigo de eso. Bueno, justamente, los Héctor, gremios, sí. los gremios, todos de la magistratura, No nos callamos. tuvieron lo que hay que tener. Tuvieron lo que hay que tener. Yo les reconozco a todos. La ASO de jueces, la ASO de magistrados judiciales, la ASO de fiscales, la ASO de defensores públicos, la ASO de jueces de paz incluso. Todos tuvieron, hay que reconocer eso. No se callaron. Cuando el jurado de enjuiciamiento de magistrados era el lugar más oscuro y terrible para la administración de justicia, ustedes se plantaron y dijeron, che, este tema está peligroso. Yo Héctor, doy por sentado Sí, eso. y un último punto. Ya para cerrar, por favor. Para cerrar, bueno, la situación que se da con los defensores es que, ¿quiénes son, Héctor, los defensores que se desarrollan en su función y están más expuestos a denuncias infundadas o temerarias? Aquellos que ejercen con probidad y molestan al poder en determinados casos procesales. Por eso es que estamos acá, en mi caso particular como presidente de un gremio, específicamente defensores, para proteger a los que hacen bien su trabajo. Ya está. Perfecto. Martín Muñoz, Ricardo Merlo, querido profesor Florentín López Cáceres, muchísimas gracias, a los tres. Vamos a seguir debatiendo de esto, de Muchas seguro gracias. que se va a analizar en el seno de la Cámara Alta ya dentro de poco, en menos de un mes creo, para ver cómo se da el primer debate en plenaria de este tema. Va a estar pero muy interesante. A la vuelta del corte, el último tema del día de hoy que tiene que ver con algo que nos apasiona a nosotros, que habla de programas de actualización para jueces, reforma y de actualización para jueces. A la vuelta del corte. Hoy día este es el principal, ¿verdad? Sí. No, el expediente electrónico hoy día es uno de los principales programas de modernización que la Corte Suprema de Justicia está desarrollando de una manera que a mí me gusta. Es una de las cosas en las cuales a la Corte Suprema le reconozco. Que hay varios programas que están desarrollando en donde le dieron a la tecla y lo están haciendo muy bien. No todo es malo en el Poder Judicial. Podríamos mejorar mucho más, sí, pero no todo es malo. Bueno, Judith Gauto, Edgar Ríos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, tardes. ¿qué tal? Ustedes están, digamos, en la parte de lo que sería la aplicación del expediente electrónico como herramienta diferente que hoy se está extendiendo, ¿verdad? Así es, Héctor. La Corte Suprema de Justicia, dentro de su plan estratégico institucional, ha implementado el expediente electrónico.
Empezó primero con 3 juzgados, en realidad con uno, que fue el de la doctora Vivian López, y después se extendió a otros 2, que ellos eran exclusivamente electrónicos. Y los demás juzgados éramos los que se llamaban los pasillos, los híbridos, ¿verdad? Porque éramos mitad papel y mitad electrónico. Hoy en día esta implementación ya es casi total, faltan solamente que se incorporen 3 juzgados y estamos en eso. ¿Solamente 3 ya? Sí. En el ámbito civil. En el fuero civil. En el fuero civil. En la capital. En la capital solamente faltan 3. ¿3 nomás ya? Sí. ¡Qué increíble! Sí. Vos no sé si, Judith, vos te das cuenta de la revolución que significa este programa, este proyecto. Sí. Es una revolución pero enorme, terrible, Sí. que no se puede ni siquiera cuantificar de tan buena que hay. Yo soy uno de los fans de este proyecto. Claro, o sea, nosotros sabemos que es un cambio enorme, implica todo un cambio muy grande en el modo de trabajar, no solamente Del abogado, sí, no solamente del abogado, sino del mismo todos. juez, de los funcionarios, ¿verdad? De los fiscales, de los compañeros defensores, ¿verdad? Porque los defensores fueron los primeros también que fueron incluidos. ¿Por qué? Porque ellos desde la primera implementación fueron los que fueron llamados a presentar ya electrónicamente sus dictámenes. Y los primeros fueron. Ellos y los fiscales, ¿verdad? Entonces, incluso entraron antes que los juzgados híbridos, ¿verdad? Bueno, pero es un cambio enorme realmente y el gran beneficio del expediente electrónico es la transparencia. Sí. Eso es sin duda. No solamente la transparencia, el beneficio. la rapidez, la ejecutividad. Ya no se te pierde el expediente, no Eso se te pierde la hoja, no se te extravía todo un expediente, todo Claro. un tomo de un expediente. Con eso evitamos ¿qué? La reconstitución de los expedientes. ¿Cuánto tiempo ¿Verdad? se pierde Sí. en reconstitución de expedientes? No hay Muchísimo. nombre en eso, ¿eh? Claro, Muchísimo. solo que eso va a llevar todavía un cierto tiempo, Héctor, hasta que seamos totalmente electrónicos, porque ahora somos los juzgados del primero al 17º, Séptimo. somos todavía papel y electrónica. Hasta cierta foja llegó nuestro expediente papel Claro. y desde la foja 41, ponerle en adelante, es todo electrónico. Pero hay un impulso de transparencia que va a evitar que en las fojas anteriores a la aplicación del proyecto se lleve a cabo esas prácticas corruptas que antes Sí, hacían. evidentemente No sí. se va a poder. No, se- hoy en porque día ya no. el impulso de transparencia es tan grande que ya no lo puede atajar. Ya no. Ya Hoy no. en día ese es el beneficio más importante. Como vos decís, ya muchas cosas nos evitamos de discutir. La fecha del cargo, me sacaron la hoja. Sí. O sea, todo ese tipo de discusiones ya vamos a evitarlas con la implementación. Ahora, Perfecto. hay mucho que hacer aún. Dame un ratito. Edgar Ríos, contame, ustedes están en lo que hace actualización y capacitación de jueces. Ese es un título, pero ¿cómo me explicas este programa? Bueno, realmente yo estoy ahora ocupando el cargo de secretario de capacitación de la Asociación de Magistrados Judiciales Sí, del Paraguay. sí, sí, sí. Y lo que hacemos es realmente realizar varias actualizaciones, capacitaciones, y este año vamos a lanzar también una especialización propias de la Asociación de Magistrados para todos los jueces, defensores, fiscales que quieran participar. Qué interesante. Buscamos siempre la gratuidad en todo lo que se pueda porque, como sabemos, el magistrado no puede dedicarse a otra cosa y tiene que dedicarse solamente a la profesión y a la docencia. Pero ¿De qué se va a aplicar, se va a entender esta especialización? la especialización va a ser en Derecho, va a ser una especialización amplia, va a tener 360 horas y va a tener varios módulos de todas las ramas. Va a tener constitucional, laboral, niñez, civil y vamos a realizar... Bastante ambicioso es. Así es. Nosotros consideramos de que todos los magistrados tienen que tener un conocimiento amplio, no solamente el de su rama, porque muchas veces, tanto aquí como en el interior, toca integrar otros fueros, no solamente el que uno participa. Entonces tiene que tener un conocimiento amplio. Qué interesante, ¿eh? La Asociación de Magistrados Judiciales que lanza esto de manera gratuita para sus socios. No, en ese caso, lastimosamente no va a poder ser gratuito, pero sí a un precio diferenciado, que hay bastante diferencia con el precio de afuera de mercado, ¿verdad? Por la cantidad de horas y la calidad de los docentes que vamos a tener posiblemente, entonces es difícil hacerlo de forma gratuita. Pero es cierto lo que vos decís, Edgar, con respecto a los magistrados, que llegan a instancia de ser magistrados, jueces, camaristas, defensores públicos, fiscales, y no pueden más capacitarse, o no tienen el dinero para pagar, porque muchos, el 90% de los magistrados de este país son honestos, y el salario no alcanza, y no pueden más capacitarse, se estancan.
Pero en serio te digo, es impresionante. Magistrados que no puedan capacitarse. Ahora, Judith, con respecto al tema del expediente electrónico, faltan solamente 3 juzgados en lo civil y comercial de primera instancia en la capital para llegar a la totalidad de expediente electrónico, que todavía va a ser mixto. Sí. ¿Cuándo se llega a esa instancia y cuál va a ser el siguiente paso revolucionario en este proyecto? Y realmente dentro de la implementación también están incluidos los juzgados de garantías. Ajá, ¿Sí? entiendo. El paso a futuro, luego de que ingresen estos 3, es incorporar a las salas de los tribunales de apelación. ¿Aún no están incluidas? Todavía no. ¿Esto cuánto tiempo pasaría para que llegue a esa instancia? Aún no se tiene medido eso porque dependemos mucho de un tema presupuestario. Hay que apretarle Claro. al ministro, a Eugenio Jiménez, vos Eugenio Jiménez, que tanto te gusta la transparencia, apoyar con todo este proyecto. Hay que Sí. apretarle a los legisladores que den plata. Necesitamos un tema presupuestario para la instalación de muchos puntos de red, computadoras Claro, que es tienen una que estructura, ser computadoras enorme. que tienen que ser de la Pero más lo que hacen alta ahora, me dijiste tecnología. penal y garantía. ¿Penal y garantía ya está también? Penal y garantía ya está incluido. ¿Garantía está incluido? Ya está incluido. ¿Pero también están ya como expediente electrónico? Sí. ¿En qué están. ¿Cuánta etapa? Ellos tienen todo presentación electrónica. Todo allá, Sí, todo allá. todo. Eso, pero hay gente que no es abogada y que mira el programa. Los abogados como nosotros sí sabemos que ya Sí, garantías, pero hay gente que dice, mira un poco. Sí. Es importante. Es una garantía para el ciudadano, ¿verdad? En cuanto a que tiene fiabilidad en la presentación de las partes, ¿verdad? Control de las fechas de firma de las resoluciones. Ya también nos dejamos de esa vieja historia de santidato, ¿verdad? Famoso. Ahora ya no hay posibilidad de eso porque se genera automáticamente la fecha, ¿verdad? Y el número de la resolución en caso de que sea Si autointerlocutorio o querés sentencia. joder, hule, como dicen. Ahora ya no hay posibilidad. Ya no hay doctor. posibilidad. Esa era... Ahora, Edgar, otro plan ustedes de actualización dentro de la Asociación de Magistrados Judiciales apunta también a un mayor dinamismo por parte de los magistrados, que la actualización sea mucho más dinámica. Así mismo, de hecho todos los cursos que nosotros realizamos tratamos de que sea interactuando y no solamente que haya un expositor magistral, sino que los que están participando del curso tengan su cuestionamiento y generen incluso más dudas que puedan discutirse y resolverse en los cursos, ¿verdad? También te quería comentar que no solamente contamos con los cursos que realizamos nosotros de manera autónoma, sino tenemos convenios con facultades internacionales como la de León, España, con la UDIMA, que estamos a punto de firmar, que sería de Madrid, que es para facultad de instancia, con el Instituto Sejul de Colombia, y estamos ya ofreciendo cursos internacionales también a nuestros socios, no solamente nacionales. Y queremos organizar este año cursos en las diferentes circunscripciones del país para descentralizar, que es lo que más necesitan nuestros... Claro, porque no puede venir, no le da el Exacto. tiempo, no le da los plazos. Cuando se dice, a la pucha, ¿cómo es posible que los jueces, fiscales o defensores públicos, camaristas deban actualizarse? Ellos tienen que saber todo. Es irreal decir eso, ¿verdad? Totalmente. El derecho avanza constantemente como avanza la sociedad y una persona, lo que sabía hace 5 años, posiblemente no está actualizado a lo que actualmente pasa con las leyes y cómo dinámicamente va avanzando el derecho. Perfecto. Gracias, Edgar Ríos, del Departamento de Capacitación de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay. Muchísimas gracias. Judith Gauto, finalmente ustedes, desde la Corte Suprema de Justicia, en este programa, que pasó de ser un programa piloto a ser un programa estrella hoy día, en mi concepto personal, porque es una revolución a favor de la transparencia y en contra de la morosidad, ¿cuáles son las etapas que se van a ir quemando y cuándo llegaríamos a un expediente electrónico total a nivel país? Héctor, realmente no sabría decirte los plazos, ¿verdad? Pero en capital, para que sea totalmente electrónico, según el organigrama del equipo de trabajo, sería de acá a 2 años, es lo que se prevé que va a terminar un expediente papel, en un trámite normal, sin muchos incidentes, ¿verdad? Okay. Ahora, para replicarlo a otras circunscripciones, ¿verdad? Tendremos que siempre depender del factor presupuestario, ¿verdad? En lo que estamos implementando ahora necesita todavía muchos ajustes, Héctor, para que sea una herramienta
que combata la morosidad. Perfecto. Todavía no creo que podamos utilizar el expediente electrónico como herramienta contra la mora, pero sí una herramienta a favor de la transparencia. Judy Gauto, de la Corte Suprema de Justicia, muchísimas Muchas gracias. gracias. Muy amable. Para que vean que no todo es malaria en lo que hace a la administración de la justicia, en lo que hace al Poder Judicial, no todo es mala noticia, no todo es corrupción, no todo es oscuridad, sino hay algunas grandes islas de capacitación, de capacidad y de dación a un bien, a un objetivo que es el de mejorar el servicio de justicia. Para que vean que no todo está perdido, es importante de repente destacar este tipo de situaciones institucionales gremiales, como la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, e institucionales como la de la Corte Suprema de Justicia. A ambos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo, que pasen una Semana Santa en paz, en familia, y que nos encontremos nuevamente el domingo de Pascuas.